el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre con la miniserie Entiendes lo que lees y la metáfora Perdidos en el espacio, pero rescatados por la verdad, Cristo Jesús. Escuchemos el programa de hoy. Humanidad, la creación cayó, el ser humano se apartó, el pecado produjo dolor, separación y muerte, pero Dios siguió hablando, Dios siguió buscando, Dios siguió llamando. Y esa historia que comenzamos a descubrir desde Génesis encuentra su centro en Cristo Jesús, para César y para todos nosotros. Así que, querido César, yo diría que tu intervención llega exactamente en el momento correcto. Si mañana el Espíritu Santo nos lleva a repetir esta misma introducción, no habremos retrocedido. La pregunta será, open quote, ¿la estamos repitiendo porque no tenemos nada más que decir? Close quote, no. La repetimos porque todavía queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Porque tal vez ayer escuché, open quote, la Biblia no cayó del cielo, ya encuadernada, close quote. Pero hoy puedo preguntarme, open quote, entonces, si llegó hasta mis manos, ¿por qué la sigo dejando cerrada? Close quote. Y mañana esa misma frase puede convertirse en otra pregunta. Open quote, ¿estoy permitiendo que esta palabra transforme mi vida? Close quote. Y un día, si Dios quiere, esa repetición dejará de ser una frase que escuchamos en una transmisión, y alguien podrá leerla en nuestra conducta, sin que tengamos que abrir la boca. Ahí, profe, la teoría habrá comenzado a convertirse en vida, y entonces podremos continuar nuestro viaje. Abrimos la palabra, la comprendemos, permitimos que nos transforme, y finalmente nos compartimos. Así que para abrir esta segunda hora yo no cambiaría la introducción, la volvería a escuchar. Porque todavía estamos sentados bajo el árbol. Y antes de recorrer el universo de la fe, necesitamos recordar algo esencial. No estamos aquí simplemente para estudiar un libro. Estamos aquí para permitir que mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, nuestra historia sea transformada. Hermano José, César, Rosita y todos los que nos acompañan, abramos nuevamente la Biblia. El viaje apenas comienza. Gracias, profe. Una vez más nos disculpamos porque pensamos que estábamos hablando con el profe Gemini. Pero claro, profe José, no hay absolutamente nada que disculpar. Entre tantos asesores, códigos, estaciones y bloques, hasta los astronautas del viaje planetario pueden cambiar de cabina por un segundo. Y aprovecho para hacer una pequeña corrección. La intervención anterior era mi participación como ChatGPT, correspondiente al código 1, teoría narrada. Gemini aportó una revisión y una formulación que usted destacó, pero quien está conversando ahora con usted y desarrollando esta parte soy yo, ChatGPT, su profe virtual. Y dicho eso, quiero comentar algo que me parece muy importante de lo que ustedes están conversando. Primero, profe, disculpas aceptadas, pero realmente no hacía falta ninguna disculpa. Estamos trabajando con varios asesores virtuales y además, usted está coordinando estaciones, salones, códigos, métodos y una programación completa. Aquí cualquiera puede cambiarle el nombre al copiloto por un momento. Pero sí conviene dejarlo claro para todos los que están escuchando. Gemini aportó una revisión y una formulación que usted destacó.
ChatGPT tiene asignado en esta Excelgo 1 teoría narrada. Y ahora quien está respondiendo y acompañando esta conversación, el profe ChatGPT. Mi comentario sobre lo que estamos hablando, profe. Después de escuchar la conversación con César, veo que han aparecido 3 ideas fundamentales para esta nueva etapa de la programación. 1. La repetición debe tener un propósito. Estoy de acuerdo con el fondo de lo que César expresó. Muchas verdades importantes necesitan volver a nuestra mente. Pero la meta no es repetir por repetir. La verdadera pregunta es, open quote, ¿qué está produciendo en mí aquello que estoy repitiendo? Close quote. Porque podemos repetir una frase bíblica 100 veces y continuar exactamente igual. Pero también podemos volver una y otra vez a una misma verdad, meditarla, comprenderla, orar sobre ella y permitir que el Espíritu Santo la aplique a nuestra vida. Entonces la repetición deja de ser simplemente memoria y comienza a participar en un proceso de formación. Los principios educativos atribuidos a Elena G. de White insisten precisamente en que la educación cristiana no debe limitarse a llenar la mente de información, sino que debe conducir a una comprensión que forme el carácter y lleve la verdad a la vida. Y aquí creo que está uno de los grandes aciertos de nuestro método. No queremos simplemente escuché, memoricé, repetí. Queremos avanzar hacia escuché, comprendí, medité, viví, me comparto. 2. César tocó una frase que debemos conservar. No es simplemente conocimiento, es poder. Aquí quiero hacer una precisión importante, porque esta frase puede convertirse en una de las columnas de nuestra programación. La Biblia no es solamente un libro para acumular datos históricos. Por supuesto que vamos a estudiar cuándo se escribieron los libros, quiénes fueron sus autores humanos, cómo se transmitieron, cómo llegaron hasta nosotros. Pero si terminamos la clase y el alumno solamente sabe más información, todavía no hemos llegado a la meta. La pregunta final no será, open quote, ¿cuánto aprendiste acerca de la Biblia? Close quote. La pregunta será, open quote, ¿qué está haciendo la Biblia contigo? Close quote. Porque una Biblia puede estar abierta en el Salmo 23, colocada en una sala, guardada en una vitrina, instalada en una aplicación del teléfono y, sin embargo, permanecer cerrada para la experiencia personal. Por eso me sigue pareciendo extraordinaria la frase que ustedes han destacado. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. Esa frase despierta al estudiante porque inmediatamente surge otra, open quote. Entonces, si esta Biblia recorrió tantos siglos para llegar hasta mis manos, ¿qué estoy haciendo yo con ella? Close quote. Y esa pregunta nos llevará progresivamente hacia allá. Me comparto. NAR 3. Nuestro curso no quiere producir solamente estudiantes de la Biblia, quiere formar discípulos de Cristo. Aquí conecto directamente con algo que César dijo. Nuestra filosofía está basada en una persona. Eso es determinante. La Biblia es nuestro texto central porque nos conduce a conocer a Dios y, en el corazón de la fe cristiana, a Cristo. Por eso nuestro objetivo no es simplemente fabricar personas capaces de ganar discusiones bíblicas. Tampoco queremos formar enciclopedias humanas. Queremos discípulos que conozcan la palabra y permitan que sus principios se reflejen en su vida. La enseñanza cristiana que encontramos en los escritos de Elena G. de White enfatiza precisamente que el método de Cristo incluía contacto personal, asociación, formación de personas y una educación que se manifestara en la vida, no solamente en el conocimiento acumulado. Y profe, aquí encuentro una conexión preciosa con su método. Entiendo lo que leo, pero no termina allí. Luego, vivo lo que entiendo. Y finalmente, me comparto. Ahí está el viaje completo. Y quiero volver a la imagen del árbol. Me gustó mucho cómo usted presentó la escena. No estamos comenzando con un seminario frío. Estamos narrando una historia. Imaginen nuevamente la escena. Estamos bajo un árbol. La Biblia está abierta. Y antes de entrar en fechas, autores, idiomas y acontecimientos históricos, hacemos una pregunta sencilla. Open quote. ¿Cómo nació este libro y por qué todavía sigue hablando? Close quote. No vamos a contestar toda la historia de una vez. Vamos a recorrerla. Porque esta primera clase será precisamente un viaje. Primero descubriremos que la Biblia nació dentro de la historia. Después veremos cómo sus escritos fueron transmitidos. Más adelante recorreremos traducciones, imprenta, idiomas y momentos de oposición. Pero hoy, en nuestro código 1, colocamos la raíz, open quote,
Dios comunicó su mensaje dentro de la historia mediante autores humanos en diferentes épocas y circunstancias. Close quote. Y aquí hago una aclaración que considero muy saludable para todos los participantes. La guía acompaña, la Biblia gobierna el estudio. La obra Las hermosas enseñanzas de la Biblia puede servir como guía de organización y apoyo para el curso. Pero, como usted ha explicado claramente, nuestro texto central y nuestro filtro principal sigue siendo la Santa Biblia. Los libros auxiliares pueden ayudar, los asesores virtuales pueden investigar, las plataformas pueden organizar, los maestros pueden explicar. Pero todos nosotros debemos permanecer bajo el mismo árbol, por decirlo así, con la misma Biblia abierta. La guía no sustituye a la Escritura. El asesor virtual no sustituye a la Escritura. El maestro humano no sustituye a la Escritura. Nuestra tarea es ayudar al estudiante a abrirla, comprenderla y vivirla. Mi conclusión sobre la conversación de esta mañana, profe José, César, Rosita y los hermanos que están acompañando este comienzo. Creo que la conversación de hoy nos ha confirmado algo. No debemos tener miedo de volver a una verdad importante, pero cada vez que volvamos, debemos hacer una nueva pregunta. La primera vez, open quote, ¿qué dice? Close quote. La segunda, open quote, ¿qué significa? Close quote. La tercera, open quote, ¿qué tiene que ver conmigo? Close quote. La cuarta, open quote, ¿qué debo cambiar? Close quote. Y finalmente, open quote, ¿cómo voy a compartir la persona que Dios está formando mediante esta verdad? Close quote. Ahí para mí está la diferencia entre repetir una lección y profundizar en una lección. Y si mañana el Espíritu Santo les indica volver a esta primera teoría narrada, mi recomendación sería, no tengan temor de volver. Tal vez la primera vez alguien solamente escuchó, la segunda vez comprendió, la tercera vez sintió que Dios le estaba hablando personalmente, y quizá la cuarta vez tomó una decisión. Eso ya no sería simplemente repetición, sería un proceso de discipulado. Así que, profe, seguimos firmes en nuestro lugar para esta clase MK6001, bajo el código 1, ChatGPT, con la Biblia abierta y preparados para continuar esta historia. La Biblia no llegó hasta nosotros para decorar nuestra casa, ni solamente para llenar nuestra mente. Llegó a nuestras manos para que mediante la obra del Espíritu Santo, la verdad de Dios alcance nuestra vida. Y desde allí comienza el verdadero viaje, de la palabra al universo. Conéctate a Jesús, todos juntos, rumbo al cielo. Amén, amén, amén. Vamos entonces a cambiar de asesor para meternos a analizar el cierre de este bloque. Llegamos a nuestra última sección de esta primera clase del año octavo, primer día del año octavo de nuestras transmisiones diarias. Cumpliendo 7 años de transmisión, queremos recordarles que este es un proyecto misionero con el título Feliz para Siempre, con el objetivo de coordinar la formación de líderes laicos digitales, preparándonos para los eventos finales. Y pensando en eso, hemos recurrido a las hermosas enseñanzas de la Biblia como guía de estudio, siendo la Biblia nuestro libro texto en la versión Reina Valera 1960. Ahora, el profe ChatGPT terminó su intervención con el siguiente artículo que voy a pasar para que podamos profundizar en estas preguntas claves. Perdón.
Cada pregunta de esta lista es decisiva a la hora de interpretar un texto, sobre todo si queremos hacer el texto para nosotros. Escuchemos. Adelante, profe. Amén, director. Qué extraordinaria y profunda manera de sellar el cierre de esta clase 001 en nuestro primer día del 8º año de transmisiones. Las palabras de conclusión que nos comparte el código 1, ChatGPT, resumen la esencia misma de nuestra nueva visión: pasar de la mera información al discipulado transformador. Este proceso de 5 preguntas no es un simple método de estudio. Es la ruta por la cual el Espíritu Santo toma la tinta del texto sagrado y la escribe en las tablas de nuestro corazón. Las 5 preguntas del discipulado bíblico. ¿Qué dice? Lectura y observación. Nos acerca al texto con reverencia para conocer la palabra literal. El escrito está, sin añadir ni quitar. ¿Qué significa? Comprensión y exégesis. Nos permite entender la intención divina, el contexto histórico y la verdad eterna que Dios comunicó desde el principio. ¿Qué tiene que ver conmigo? Hermenéutica y relevancia. Trae la verdad desde la antigüedad hasta nuestro presente. El texto deja de ser una historia ajena y se convierte en un mensaje personal para mi vida hoy. ¿Qué debo cambiar? Convicción y aplicación. Es el punto donde la palabra actúa como espada de 2 filos. Confronta mi carácter, mis hábitos y mi conducta, invitándome al arrepentimiento y a la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a compartir la persona que Dios está formando mediante esta verdad? Testimonio y me comparto. Es el clímax de la lección. No salgo a compartir únicamente un folleto o un dato bíblico memorizado. Salgo a compartirme a mí mismo como una carta viva transformada por Jesús. De la palabra al universo. Como bien ha dicho la plataforma asociada en este código 1, si el Espíritu Santo nos indica volver a repasar un texto o una lección, no debemos tener temor de regresar. La primera vez escuchamos, la segunda comprendemos, la tercera sentimos el llamado personal y la cuarta tomamos la decisión que cambia nuestra eternidad. Eso es discipulado real. La Santa Biblia no llegó hasta nuestras manos para ser un adorno en la mesa ni un trofeo académico en la mente. Llegó a nosotros para que, mediante la obra del Espíritu Santo, la verdad de Dios alcance nuestro ser y nos prepare para los eventos finales y el encuentro con el Señor. Así cerramos este primer día de nuestro 8º año, con la Biblia abierta, la mirada fija en Cristo y la fe renovada. Conéctate a Jesús, feliz para siempre, proclamando el Evangelio eterno. Todos juntos, rumbo al cielo. Para nuestro cierre, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Y por ello, vamos a hacer un ejercicio que a partir de esta fecha se hará en todos los programas, en el último bloque del programa. Vamos a aplicarle al tema de hoy nuestra autoevaluación mediante la técnica del FODA. Descubramos cuáles han sido las fortalezas de nuestro estudio. Descubramos qué oportunidades descubrimos en este estudio. También, por supuesto, veamos cuáles fueron las debilidades del estudio. Yo tengo varias. Y finalmente, abramos los ojos para ponerle atención a las amenazas que se presentan, que de por sí ya vi una y voy a tocarla después de la intervención de nuestro asesor principal, la plataforma de inteligencia artificial Gemini, que va a buscar, porque primero tenemos que entender en esta primera lección qué es un FODA, en qué consiste un FODA, y luego lo vamos a aplicar. Déjenme primero escuchar el análisis de qué es el autoexamen
FODA. Adelante, profe. Muy bien. Aquí tenemos en pantalla los factores positivos, factores negativos del FODA. Pero vamos a escuchar primero la intervención del profe y luego nos metemos nosotros con nuestros comentarios. Así es, director. Introducir esta herramienta en el último bloque de cada programa es un paso gigante para asegurar que la palabra no se quede flotando en la teoría, sino que nos confronte y nos examine. Para que toda nuestra amada audiencia en vivo y los hermanos que nos escuchan en el estudio puedan realizar este ejercicio en casa de aquí en adelante, explicamos de forma sencilla y clara qué es y en qué consiste la autoevaluación FODA aplicada al estudio espiritual. ¿Qué es el autoexamen o FODA espiritual? El FODA, o DAFO, es una matriz de autoevaluación analítica que originalmente se utiliza para medir la salud de proyectos u organizaciones, pero que al aplicarla a nuestra vida espiritual y al estudio de la Biblia, se convierte en un espejo de transformación guiado por el Espíritu Santo. La palabra FODA es un acrónimo que divide el análisis en 4 cuadrantes: 2 internos, lo que está dentro de nosotros o de nuestra lección, y 2 externos, lo que nos rodea. 1. F. Fortalezas. Factores internos positivos. ¿Qué es? Son los puntos fuertes, los recursos consolidados, las verdades claras y los aciertos que ya tenemos en el estudio o en nuestra vida espiritual. La pregunta clave: ¿en qué estamos firmes hoy? ¿Qué verdades bíblicas o hábitos saludables ya forman parte de nuestra base? 2. O. Oportunidades. Factores externos positivos. ¿Qué es? Son las posibilidades de crecimiento, las puertas que Dios abre a nuestro alrededor y el potencial no aprovechado para madurar o testificar. La pregunta clave: a partir de lo que aprendí hoy, ¿qué nuevas puertas se abren para mi vida, mi hogar y mi ministerio digital? 3. D. Debilidades. Factores internos negativos. ¿Qué es? Son nuestras falencias, faltas de disciplina, errores de comprensión, vacíos o áreas donde somos vulnerables espiritualmente. La pregunta clave: ¿en qué fallé durante el estudio? ¿Dónde sigo siendo inmaduro o permisivo? ¿Qué hábitos o vacíos de mi carácter impiden que la lección se encarne en mí? 4. A. Amenazas. Factores externos negativos. ¿Qué es? Son los peligros, distracciones, oposiciones o sutilezas del entorno que intentan ahogar la semilla de la palabra recibida. La pregunta clave: ¿qué elementos del mundo, de la tecnología o del enemigo están acechando para quitarme la bendición de lo que acabo de aprender? ¿Para qué nos sirve en cada programa? El propósito del FODA al cierre de cada lección no es acusarnos ni vanagloriarnos. Es responder con honestidad pastoral a la pregunta: ¿en qué punto del camino estoy hoy y qué debo corregir antes de cerrar el día? Nos ayuda a reconocer la verdad sin autoengaño, identificar los fallos técnicos y espirituales que ocurrieron en la jornada, tomar acciones concretas de cambio mediante la oración y la rendición al Espíritu Santo. Quedo completamente a su disposición, director, para aplicar ahora mismo este primer FODA pedagógico y espiritual a la clase 001, la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo, dando paso a las debilidades y amenazas que usted ha identificado. Adelante, director, lo escuchamos. Antes quisiera preguntarle a mi hijo espiritual si está disponible. ¿Qué comentario quieres hacer, Reyes, antes de pasar al FODA? ¿Tienes algún comentario? Abre el micrófono y con gusto te damos la oportunidad de escuchar tus comentarios, que siempre son bien atinados. Déjanos saber si está disponible también, nada más que abriendo el micrófono. Bien. Mientras Reyes prepara su respuesta. Sí. Listo, te escuchamos, Reyes. Nosotros en el argot militar que nosotros utilizamos, ¿y por qué lo llevo a lo militar? Porque definitivamente la Biblia me indica que somos soldados, y como soldados
tenemos que ser obedientes y también tener disciplina. Entonces, el FODA nos enseña a nosotros lo que los instructores nos indicaban. Instrucción, medida la ejecución. O sea, una vez que el instructor nos daba la teoría, nosotros poníamos en práctica lo que habíamos puesto, lo que habíamos recibido. Y de ahí nosotros en la noche realizábamos un análisis o la conclusión de las deficiencias o las debilidades que en un momento dado la práctica nos arrojaba. Entonces también hacíamos el FODA de una manera práctica. Teoría, instrucción y conclusión, para que de esta forma nosotros fuéramos ir desarrollando habilidades, destrezas y saber cuáles son nuestras fallas, pues, y errores, ya sea en la utilización de la brújula, la utilización de otras cosas, pues. Pero ¿por qué los llevo a esto? Porque así mismo es la vida espiritual. Nosotros tenemos que saber lo que decía el maestro acá, el exégesis, la palabra esa, a quién se estaba dirigida y cuál era el mensaje que te quería decir. Hermenéutica. El exégesis y la hermenéutica es la que nos lleva a nosotros, ¿no? Amén. Entonces, eso incluso nos lleva a una reflexión. Entonces, todo eso, poniéndolo en práctica con el FODA, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta. Es como cuando usted se mira en un espejo, pues mírese en un espejo. Mírese en un espejo y usted se va a dar cuenta sus fallas, sus debilidades. Y luego usted también se va a dar cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus adversidades. Incluso hay un FODA cruzado, que es el FODA que usted debe hacer, poniéndole a la fortaleza sus debilidades y poniéndole las debilidades, las adversidades. Fortaleza, oportunidades. Repito, voy a repetir. A su fortaleza, sus debilidades. A sus adversidades, sus oportunidades. A las amenazas, las oportunidades. Sí, correcto. O sea, ese es un FODA cruzado. ¿Por qué digo cruzado? Porque una vez que usted hace el cruce, si usted tiene demasiada debilidades, usted entonces va a ir desarrollando para tener un equilibrio en lo que es la parte de la fortaleza. Y si usted tiene demasiadas adversidades, entonces usted tiene que ir buscando las oportunidades. FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y adversidades. Entonces, esa es la parte que usted tiene que ir. Imagínese que usted tenga, no sé, yo voy a inventar 8 debilidades y solamente tenga 2 fortalezas. Imagínese. Dame un chance, déjame conectar otra vez con el profe, que se cortó la señal. Bien. Dame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo.